Buenas noches nuevamente para todos y para todas las que están en este lugar. Vamos a empezar esta noche con una enseñanza que he titulado ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Y nos vamos a apoyar para eso en la Escritura, en la carta de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 7 y empezamos con el versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice el versículo 1. No es precisamente las pasiones que luchan de entre ustedes mismos. En otra versión dirá, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que están luchando en su interior. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que están luchando en su interior. ¿De dónde surge la violencia, los conflictos y las guerras? Ellas surgen de nuestro interior. Mientras existan divisiones y contiendas en nuestro ser, mientras no exista unidad de la fe, unidad en nuestro ser, es decir, en nuestro ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo, el hombre no podrá experimentar paz. Mientras no haya unidad de criterios entre el espíritu, el alma y el cuerpo, el hombre no podrá experimentar paz. El problema con el ser humano es que se preocupa por separado del ser íntegro. Y recordemos que el ser íntegro, ¿cierto? Es espíritu, alma y cuerpo. Ya les voy a poner a Ruya que le lea esa partecita, ¿cierto? El ser íntegro. Para que vemos que cuando la Biblia está hablando del ser íntegro, ¿cierto? Está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Para que guarden su ser íntegro, ¿cierto? Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver dónde está eso. Vamos a leer, si Rui nos colabora, ya les voy a decir. Ya les voy a decir el texto. Lo estoy buscando acá, que no recuerdo el texto específicamente. Pues ya lo voy a dar. Primera Tesalonicenses 5:23. Mientras Luis lo busca, entonces, les estaba diciendo, Primera Tesalonicenses 5:23. Les estaba diciendo que mientras no exista unidad de la fe, o una unidad en nuestro ser íntegro, es decir, alma, cuerpo y espíritu, el hombre no podrá experimentar paz. El ser íntegro del hombre es el espíritu, el alma y el cuerpo. Leamos Primera Tesalonicenses 5:23. 5:23. 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Mire que está hablando de todo su ser y habla de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia, cuando habla del ser humano, no habla del cuerpo. De hecho, el cuerpo es una casa, es una habitación donde vive y mora el ser llamado espíritu y el alma. Esa casa se queda aquí. Esa terrena momentánea se deshace. Y Dios nos va a dar una nueva casa, una nueva naturaleza. Pero cuando una persona hay personas que se interesan mucho por su soma, es decir, por su cuerpo. Y cuidan su cuerpo exageradamente. Y eso está bien. Pero no le prestan atención a su espíritu. Hay personas que cuidan mucho su alma, su intelecto, su psique, sus emociones, sus sensaciones. Pero no le ponen cuidado al cuerpo y al espíritu. Hay personas que cuidan mucho su espíritu y están muy interesadas en las cosas del espíritu, pero también descuidan el cuerpo y el alma. Y el ser íntegro es espíritu, alma y cuerpo. Y en el hombre debe haber una unidad de fe en ese ser.
El deseo y la pasión solo pueden dominar al hombre que vive por ellas o para saciarlas. Cuando el hombre vive para saciar el deseo y la pasión, pues éstas lo van a dominar. Mientras el hombre espiritual vive para saciar su necesidad de Dios. El hombre carnal vive para saciar la necesidad del hombre carnal, que es las cosas del mundo, de la tierra. El hombre espiritual vive para saciar las cosas de su necesidad espiritual, es decir, para saciarse de Dios, llenarse de Dios. Todos los seres humanos hemos nacido con una necesidad. Dios nos puso en esa necesidad. Cuando Dios nos creó, sopló sobre nosotros aliento de vida y fuimos nosotros un alma viviente, un ser viviente. Y ese alma no va a encontrar paz hasta no encontrarse con su creador. ¿Están escuchando lo que les digo? El hombre no va a poder experimentar paz, tranquilidad, felicidad, gozo, hasta no tener encuentro de corazón abierto, de ojos palpitantes y corazón abierto con el príncipe de la paz, con Jesucristo. Hasta que el hombre no se encuentre con él, no va a experimentar la paz. Esto es interesante. Dios ha puesto el Espíritu Santo como ese mediador, como ese ayudador para llevarnos a un encuentro personal con Jesús. Lo triste es que haya guerras y pleitos entre cristianos. Bueno, uno entenderá que haya pleitos y guerras entre personas que no profesan la fe, pero triste ver que haya guerras y pleitos entre personas que conocen a Jesucristo. Sugerir entonces que este párrafo que acabamos de leer no es de aplicación a los creyentes es una negación de la realidad y priva este pasaje de todo valor para nosotros. ¿Cuáles son las causas de todas las luchas del ser humano? Surgen de las intensas pasiones dentro de nosotros, que están constantemente debatiéndose para ser satisfechas. Ese deseo de obtener, ese deseo de tantas cosas, mire, le voy a poner cosas materiales que deseamos. Deseamos muchas cosas materiales. La mejor casa, el mejor lujo, el mejor carro, dinero, posesiones. Y cuando el hombre está enfocado solo en eso, es un ser terrenal. Es bueno tener, pero no obsesionarse por tener. Pero hay otras cosas que el hombre quiere tener: fama, prestigio, reconocimiento. Hay personas que no les interesa tanto las posesiones materiales, pero sí están en búsqueda de reconocimiento y de aplauso. Y de hecho, buscan de Dios y buscan servir en la obra de Dios por esa necesidad de reconocimiento que no obtienen de otra manera. Y también esas pasiones, aunque vayan bien encaminadas en la búsqueda de Dios, aparentemente, hay que preguntarnos si estamos buscando a Dios o estamos buscando ser reconocidos delante de las personas por nuestra manera de buscar de Dios. Y entonces es cuando el activismo se vuelve en contra de nosotros mismos. El activismo religioso a veces puede ser un peligro cuando no estamos conscientes que la obra es de Dios. Nosotros somos simples herramientas en las manos de Dios. A mí me gusta mucho una canción que dice, creo que es de Marcos Vidal, dice: y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor de la obra de Dios, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Sí, es que usted predica muy bonito, enseña muy bonito, usted tiene obras de misericordia, usted esto. Sí, muy bacano todo eso. Pero ¿sabe qué? Sintamos que somos siervos inútiles, porque lo que estamos haciendo es lo que nos toca hacer. Y lo que le toca hacer a uno no debe traer reconocimiento, es lo que te toca hacer, es tu comisión, es lo que Dios puso para tu vida. Pero si lo que tú haces o lo que yo hago, lo hacemos o lo hago por reconocimiento, por el aplauso, mal haría.
De hecho, cuando les puse en estos días la encuesta, que le agradezco a algunos que contestaron la encuesta en esto de la lectura, no lo hice esperando ningún reconocimiento, lo hice queriendo saber si realmente estaban leyendo o escuchando las lecturas que yo hago día a día y cómo estaba la percepción, si iba muy rápido, si iba muy lento, si eso les estaba sirviendo para su cambio personal, espiritual. Hubo algunas respuestas que me tocaron y dijeron, bueno, entonces hay que hacer estas cosas, hay que añadirle esto y para eso lo hice, para reevaluar cómo vamos. Los que no han contestado la encuesta, ahí está, si se devuelven 2 días, ahí van a ver la encuesta en esa link de lectura, no es sino que le den link y responden 5 preguntitas. Pero lo hago con el único fin de mirar cómo mejorar, cómo hacer las cosas bien y si realmente sí está llegando el mensaje a las personas. Porque ahí dice que hay 105 personas y ¿quién me garantiza a mí que las 105 personas realmente están escuchando el mensaje? Yo lo hacía por eso, como para no sentirme solo a través de eso y pensar que sí está haciendo algo. Hay el anhelo del placer, de la satisfacción de los apetitos físicos. El ser humano quiere tener placer. Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Qué hace que el ser humano, a través de qué el ser humano experimenta placer? ¿A través de qué parte del ser humano, de nuestro ser humano? ¿A partir de qué nosotros experimentamos placer? De los sentidos. Los sentidos nos hacen experimentar placer. El gusto nos hace experimentar el placer del sabor. El olfato, un aroma rico, ¿cierto? ¡Ay, qué placer! La vista nos hace ver cosas placenteras. El video que acabamos de pasar con esos paisajes tan hermosos, qué placer, ¿cierto? Y otras cosas placenteras. Pero a veces el placer se va hacia la lujuria, el placer carnal, ¿cierto? El oído, hay una canción, una melodía bien bonita, una música bien bonita. El tacto, algo que experimenta con las manos y que dice, ay, tan sabroso, qué cosa tan rica para tocar, ¿cierto? Tan suave. Entonces, a través de los sentidos yo experimento el placer y queremos satisfacer esos apetitos físicos. Pero cuando esos apetitos físicos van mal encaminados, es una poderosa fuerza que obra dentro de nosotros y nunca nos deja satisfechos, que eso es lo más tremendo. Siempre estamos en búsqueda de más y más y más. Dice Salomón en Eclesiastés, no se cansan los ojos de ver, ni los oídos de escuchar. Yo probé en todas las cosas y pensé que tener todas las cosas era la alegría del hombre. Y me hice castillos y tuve músicos y cantores y tuve 1000 mujeres y tuve dinero como ninguno y oro, prestigio. Y me di cuenta que eso es vanidad de vanidades. Es como querer atrapar el viento con las manos. Descubrí que hasta el vivir por agradar es necedad. La sabiduría es necedad. Porque entre más se sabe, más problemas hay. Y encontré que esto es querer atrapar el viento. Lean Eclesiastés y verá que todo lo que está diciendo Salomón. Y termina diciendo, mire, hay una conclusión bonita en todo esto. Yo ya probé que los placeres del mundo son muy ricos, pero que no traen ningún contentamiento al ser humano. Siempre le van a dejar un vacío. No hay sino una solución y se le va a decir cuál es. Dice Eclesiastés 12:13. Léanlo. Eclesiastés 12:13. Dice, ya dije todo el discurso. Ya les dije todo el discurso. Enseguida lo va a buscar para leerlo. El discurso ha sido dicho. No sé cómo lo dicen eso en una traducción viviente. Eclesiastés 12:13. Pero en la Dios habla hoy dice, el discurso ha sido dicho y mi conclusión es esta. Honra a Dios. En otra Biblia dirá, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque en los placeres siempre queremos más y sin embargo parece que estamos constantemente frustrados en nuestros deseos por conseguir lo que queremos. Y por eso vienen las guerras, los conflictos, los pleitos. ¿Usted cree que porque hay tanta contienda entre las situaciones de los políticos? Por amor a la patria.
por amor al poder, al tener, al reconocimiento, sobre todo al poder, ese hambre del poder. Eso es lo que trae la guerra. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? De los malos deseos que están luchando en su interior. En contraste de Eclesiastés 12:13, léelo para pasar al versículo 2. Dice, Duro. aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esta es mi conclusión. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. El todo del hombre es amar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, temer a Dios y cumplir sus mandamientos. El versículo 2 de este capítulo 4 de Santiago dice, desean algo y no lo consiguen. ¿Cuántas veces hemos deseado algo y no lo podemos conseguir? Entonces, ¿qué pasa? Matan y sienten envidia. Como no lo podemos conseguir, entonces matamos a ver si de pronto matando al otro y quitándoselo al otro lo conseguimos. Sentimos envidia de lo que tiene el otro. Y no lo pueden obtener, no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra para tenerlo. Y no tienen porque no piden. Escuche lo que está diciendo el versículo 2. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Ese es el versículo 2. Cuando el deseo o la pasión no pueden ser saciados, la violencia, la envidia, la insatisfacción, el dolor, el rencor, se hacen evidentes, se hacen presentes. Cuando yo no puedo obtener lo que quiero, pero veo que otro lo tiene. Entonces surge ¿qué? La violencia, porque yo lo tengo que tener. Es que el otro tiene el poder y yo quiero ese poder. Desde Caín. Es que desde Caín pasa eso. Caín veía que Abel era reconocido por Dios en su holocausto, en su ofrenda a Dios, y sintió envidia. Y dijo, si me deshago de este hombre, Dios solamente se fijará en mí, mató a su hermano por envidia. Desde el principio de la creación, el deseo, la pasión, que no son saciados, el tener yo el reconocimiento, el poder. Óigame, y es triste. Hasta en los grupos cristianos, hasta en el cristianismo. Una persona trata de hacer caer a un líder, a otra persona que está a su par. Porque de pronto si lo hago caer, entonces yo soy el líder y me van a mirar a mí. Oye, hasta en eso, si existe la envidia, las malas pasiones, la envidia, la violencia, la insatisfacción, el dolor, el rencor se hacen evidentes. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, dirán otra versión. Y si se lo piden a Dios, no lo reciben porque lo piden mal. No piden porque no reciben, dice. Cuando el hombre se encuentra dividido contra sí mismo, en su deseo por dar cumplimiento a todas sus pasiones, la guerra surge. No hay concordancia entre lo que se piensa y lo que se dice. Lo único es tener lo que anhelo, por encima de cualquier situación. Hace poco vimos una noticia y no estoy juzgando a nadie. Alguien quería tener lo que tenía su hermano. Dinero, fama, reconocimiento. Y la única manera era matar a su hermano y a su mamá. Para que no le tocara lo de su hermano. ¿Y de dónde viene eso? De las pasiones que están luchando en su interior o no. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas situaciones? El incumplido anhelo llega a hacerse tan poderoso que pisoteamos a aquellos que parecen estorbar nuestro avance, sea nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro líder. Dice Santiago, matan, sienten envidia de alguna cosa porque no la pueden obtener y no la tienen porque no la piden. Emplea la palabra mayormente en un sentido figurado cuando dice matáis. No matamos literalmente, aunque a veces sí, porque pues, la gente ha matado por envidia. Pero la ira, los celos, la crueldad que generamos son homicidios en potencia. Jesús dijo, si tú odias a tu hermano, si tú tienes ira contra tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. ¿Sí o no? Eso dijo Jesús. Por eso cuando dice matan, sienten envidia. A veces hay muerte. Es que yo no he matado a nadie. No, pero si has tenido envidia,
Has tenido ira, has tratado de hacerle la trampa al otro, de enredar al otro porque no tiene lo que el otro tiene y no necesariamente material. No piden porque buscan saciarse por sus propios medios. O sea, no entienden lo que quieren, no tienen lo que quieren porque no lo piden, porque quieren hacerlo por sus propios medios, sin Dios. Y allí la confianza no puede surgir. El primer consejo que le da la serpiente a Eva es que coman de ese árbol. Ustedes quieren saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ustedes quieren saber lo que conoce Dios. No necesitan a Dios, coman de eso, coman de ese árbol. Y serán como dioses, es lo que le da miedo a Dios, que ustedes van a llegar a ser como Dios. Querían las cosas sin Dios, querían saciarse sin Dios, conocer sin Dios, tener el privilegio de ser dioses sin Dios. Y muchos quieren ser eso. Dios quiere transformarnos. Dios quiere hacer una cirugía en nuestra vida, hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, pero bajo el proyecto de Dios, con el Espíritu de Dios, a la manera de Dios, una nueva criatura en Dios. La invitación de Dios entonces a través de su Hijo es pedir, pero pedir qué y a quién. Cuando dicen pidan, no reciben lo que quieren porque no lo piden, pero aquí hay que pedir y a quién hay que pedirle. Ahora la pregunta es, primero que todo vamos a solucionar qué hay que pedir, porque Jesús está diciendo acá, Santiago está diciendo que no consiguen lo que quieren porque no piden. Y la pregunta es, ¿pedir qué? Les voy a leer Lucas 11, 9 al 13. ¿Listo? Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de cristianos? Que leen este texto y solamente leen el versículo 9. Y se ve que la Biblia dice que pidan, que busquen y que llamen y que Dios nos va a dar. Sí, sigamos leyendo. Versículo 11. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, escuchen acá qué bonito. Para Dios, ¿qué es lo bueno? ¿Lo que usted está pidiendo o lo que Él sabe que como hijo necesita? Si ustedes que son malos padres no le dan a un hijo, cuando les pide un huevo le van a dar un escorpión, o cuando les pide un pescado usted no le van a dar una serpiente, no. Y ustedes son buenos padres, tratan de darle lo mejor. ¿Cuánto más su padre le dará a su hijo lo que él cree que es lo mejor para su hijo? Y les voy a leer aquí para no dejarlos en stand-by. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¡Wow! La mayoría de gente cuando se encuentran con este pasaje quedan así. Ay, yo pensé que estaba hablando de que me iba a dar el carro, que me iba a dar el puesto, que me iba a dar el baloto. Aquí está diciendo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les dará, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y entonces, ¿cómo Dios no le va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pide? Ay, pero ¿cómo así? No, yo no quería el Espíritu Santo, yo quería otra cosa. Pero a ver, según esta lectura, ¿qué es lo que hay que pedir entonces? ¿Hay que pedir cosas o hay que pedir llenarse de Dios? Hay que pedir el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ahora la pregunta ya les dije, ¿qué hay que pedir? ¿Sí o no? Y les dije, ¿y por qué? ¿Cierto que eso les dije yo? ¿Qué hay que pedir y por qué? Ya sabemos qué hay que pedir. Ahora les voy a decir, ¿por qué hay que pedir eso? ¿Qué hay que pedir el Espíritu Santo? ¿Y por qué hay que pedir el Espíritu Santo? Mateo 6, 31 al 33, al 34. Les voy a leer Mateo 6, 31 al 34. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa nos pondremos? Eso es lo que la gente pide, ¿o no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a ponernos?
Esas cosas dominan el pensamiento. Los deseos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Ahora, busquen, versículo 33, Mateo 6, 33, el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo en Lucas 9:13 que si ustedes siendo malos hijos dan cosas buenas a sus malos padres, dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre les dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Porque después más adelante va a decir en Mateo 6:33 que busquemos primero el reino de Dios, o sea, el Espíritu Santo en nosotros, ¿o no? Por encima de todo lo demás que deseamos. Llevemos una vida justa delante de Dios y Él nos dará todo lo que necesiten. En otra Biblia dirá, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. En otra versión, ¿cierto? En esta versión dice, y todo les dará dado, y les será dado todo lo que necesiten. Y el versículo 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Nos dice, ardéis en envidias y no podéis alcanzar. Queremos tener más y mejores cosas que otros. Hay más risa a veces las personas compitiendo con el mejor celular. Llegan y el carro más lujoso para aparentar, no porque lo necesiten, sino porque quiero mostrarme. Chicaneando con todo. Y en ello nos encontramos peleando y devorándonos los unos a los otros. Por eso dice, ardéis en envidia y no podéis alcanzar lo que quieres. Juan y Juana acaban de casarse. Juan tiene un buen trabajo con un salario suficiente. Juana quiere una casa tan buena como a las otras parejas jóvenes de la iglesia. Juan tenía un trabajo y Juana, su esposa, pues le gustaba lo que Juan hacía, pero el salario era suficiente solo para lo necesario. Pero Juana quería una casa como las otras parejas de la iglesia. Juan quiere un auto de último modelo. Juana quiere muebles finos y buenos electrodomésticos. Algunas de estas cosas se tienen que comprar a plazos. El salario de Juana apenas si es suficiente para soportar la atención. Entonces nace un bebé. Esto significan gastos adicionales y un presupuesto desequilibrado. Al ir aumentando las demandas de Juana, Juan se vuelve gruñón e irritable. Mire todo lo que pasa y es la realidad. Juana reacciona con peleas y lágrimas. Pronto las paredes de la casa están vibrando con el fuego cruzado. El materialismo está destruyendo el hogar. Por otra parte, puede que Juana sienta envidia. Piensa que Roberto y Susana Ferrer tienen un puesto más destacado en la asamblea que ella y Juan. Pronto hace observaciones sarcásticas a Susana. Al irse enconando la hostilidad entre ellas, Juan y Roberto se ven envueltos en el conflicto. Luego los otros cristianos toman partido y la congregación queda dividida debido a la codicia de una persona por un puesto destacado dentro de la misma iglesia. Aquí tenemos pues la fuente de los alterados y peleas entre los creyentes. Procede del deseo por más y de los celos de otros. No quiere ser menos que el vecino, no quiere ser menos que el otro y tengo que mostrar que soy más. Y mostrar que soy más en todos los aspectos. Es una manera educada de llamarlo, querer ser menos que el vecino. De otra manera más precisa, debo llamarlo codicia, envidia, ¿cierto? De una manera más severa. El deseo alcanza a llegar a ser tan poderoso que la gente hará casi lo que sea para dar satisfacción a su codicia. Lo que sea. Tardan en aprender que el verdadero placer no se encuentra de esta manera, sino en el contentamiento con lo que Dios nos da, lo necesario.
Primera de Tito 6:8 dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Démosle gracias a Dios. La oración es el enfoque adecuado para este problema. No discutas, no pelees. Ora, dice Santiago. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Y cómo lo piden a Dios? En oración. ¿Y qué es lo que hay que pedir? Al Espíritu Santo. En lugar de llevar estas cosas al Señor en oración, pidámosle al Espíritu Santo. Porque intentamos conseguir lo que queremos mediante nuestros propios esfuerzos, luchas, envidias. Si queremos algo que no tenemos, deberíamos pedírselo al Señor, pero primero el Espíritu Santo y decirle, y tú sabes lo que necesito, Señor. Versículo 3 dice, estamos en Santiago 4, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Cuando piden no reciben porque lo piden para satisfacer sus propias pasiones. Si lo pedimos y la oración no recibe respuesta, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué pasó? Pues le pedí eso a Dios con tanta fe. Eso de la Biblia es mentira, es que pidan y Dios les dará. Yo lo pedí con mucha fe y entonces Dios no me dio, entonces ¿qué pasa? Eso significa que nuestros motivos no son puros. No queríamos estas cosas, estas posesiones para la gloria de Dios, ni para bien de nuestros semejantes, ni para bien de nosotros mismos. Los queríamos para nuestro goce egoísta. Los queríamos para satisfacer nuestros apetitos naturales. Y eso funciona en todo. Hay personas que Dios conoce su corazón, que quieren servirle en su reino y le piden dones, carismas y talentos y Él no se los da. Y esas personas los forzan para tenerlos. Pero Dios no se los da porque sabe que lo está pidiendo para vanagloriarse con ellos. Cuando el corazón de esta persona lo haga para satisfacer a Dios, para ayudar en la obra de Dios, sin esperar nada a cambio, ni reconocimiento, ni dinero, ni nada. Y cuando lo haga movido no por mostrarse más que los otros, los dones, los talentos, los carismas, las habilidades que vienen de parte de Dios, te serán dados. Dios no ha prometido dar respuesta a ese tipo de oraciones egoístas, nunca. Cuando el hombre se encuentra dividido contra sí mismo por sus deseos, no puede orar conforme a la voluntad divina, porque está hablando desde sus deseos, desde sus propias vanidades. Debemos tener en cuenta que esto puede ocurrir en el creyente, porque es a los creyentes que Santiago les está hablando en esta carta. Nuestro corazón al comienzo de nuestra vida espiritual puede sentirse defraudado por no encontrar respuesta en nuestra oración. Pero es allí donde se prueba si lo que oramos nace de la división o de la unidad. Si hay división o contienda, el corazón no puede expresar la voluntad del Padre. Mientras cuando la guerra interior ha cesado, le será más fácil comprender la voluntad divina. Qué profunda lección de psicología tenemos en esos 3 versículos. Si los hombres se contentasen con lo que Dios les ha dado y supieran esperar en Dios y pedirle a Dios la llenura de Él, pedirle a Dios el querer servirle, el querer obedecerle, el querer vivir en sus estatutos con amor, y lo demás, porque si Jesús lo dijo, lo va a cumplir, le será añadido. ¿Cuántos abrumadores conflictos y agitaciones se evitarían si amamos al prójimo como a nosotros mismos? Si estuviésemos más interesados en compartir que en adquirir. ¿Cuántos conflictos evitaríamos? ¿Cuánto paz resultaría si siguiésemos el mandamiento del Salvador de dejarlo todo en lugar de acumular, de atesorar en el cielo, más bien que en la tierra? ¿Cómo cesarían nuestras contiendas? Y por último, el versículo 4 dice, oh gente adúltera. Qué palabras tan duras, adúltera. Y ahora vamos a ver por qué nos dijo adúltera. Oh gente adúltera, ¿no saben
que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Les estoy leyendo el versículo 4. ¿A quién le está hablando Santiago? A los adúlteros. Porque dijo, o gente adúltera. Ah, yo no soy adúltero, no me está hablando a mí. ¿A qué se refería? ¿Qué será adúltero? ¿No serán aquellos que, que le han vuelto la espalda a Jesús, que es el esposo de la iglesia? ¿Quién es el esposo de la iglesia? Jesús. Cuando usted le da la espalda a Jesús y empieza a adulterar con el mundo, usted es un adúltero, porque está dejando a su esposo por otro esposo, que es el mundo, por ir en pos de sus propios deseos, porque no solo adultera aquel que tiene relaciones sexuales con otra pareja, adultera la mente que no se sacia en el amor de Dios y que busca en el mundo aquello que no puede ser saciado por Dios, que es el placer. Dios no le va a saciar el placer. Y como Dios no le va a saciar el placer de su propio concupiscencias, egoísmos y deseos mundanos, entonces lo tengo que saciar en el mundo. Y al ir a buscar saciar esos deseos en el mundo, se convierte en adúltero porque está haciéndole infiel a su esposo o no. Se llama Jesús o no. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Jesús. Usted está adulterando. Santiago condena el amor desordenado por las cosas materiales y lo llama adulterio espiritual. Así lo llama Santiago aquí, o gente adúltera. En la mayoría de los manuscritos podemos leer adúlteros y adúlteras, quizás sugiriendo inmoralidad sexual en las congregaciones, pero no es eso, porque los manuscritos alejandrinos, que son de los más viejos, tienen solo la fórmula femenina, lo que exige que no es un sentido literal, es un sentido no literal, no está hablando de adulterio sexual, está hablando de adulterio, de dejar al esposo por seguir otras cosas, el esposo de la iglesia que es Jesucristo. Dios quiere que le amemos primero y por encima de todo. Cuando amamos las cosas efímeras de este mundo, le estamos siendo infieles a Dios. La codicia es una forma de idolatría. El codiciar, el querer tener, y no solamente cosas materiales, el querer tener lo que el otro tiene que yo no puedo tener, y si eso otro es reconocimiento, si eso otro es conocimiento, si eso otro es un liderazgo, y yo lo codicio, también es una forma de idolatría. Significa que deseamos intensamente lo que Dios no quiere que tengamos. ¿Sí escucharon lo que le estoy diciendo? Deseamos intensamente lo que Dios no quiere que tengamos, pero lo seguimos deseando. Eso significa que hemos levantado ídolos en nuestros corazones. Valoramos las cosas materiales y algunas no materiales por encima de la voluntad de Dios. Por tanto, la codicia es idolatría. Idolatría es infidelidad espiritual a Dios. ¿Qué es el mundo? Porque dice, oh gente adúltera. No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo representa todo aquello que nos aparta de Dios. Santiago nos advierte que aquel que prefiera la amistad del mundo, la fama, la vanagloria, el placer, todo eso es el mundo. El espíritu mundano a sí mismo es enemistad contra Dios. El mundo no significa el planeta sobre el que vivimos, ni el mundo de la naturaleza a nuestro alrededor. No, no es eso. Ay, entonces Dios no quiere que sea amigo del mundo, de los pajaritos, de los árboles. No, no está hablando de ese mundo. Es el sistema que el hombre ha edificado para sí mismo en su esfuerzo por dar satisfacción a la concupiscencia de los ojos y de los sentidos en general, a la concupiscencia de la carne y a la soberbia de la vida. Ese es el mundo para Santiago y ese es el mundo que nos dice, el que es amigo de ese mundo se vuelve enemigo de Dios. El mundo del placer, de la satisfacción, de la concupiscencia, el poseer, el tener. En este sistema no hay lugar para Dios. En ese sistema no hay lugar para Dios ni para su Hijo Jesucristo. Puede que se trate del mundo del arte inclusive, pero si lo que estoy buscando es la vanagloria, la cultura, la educación, la ciencia,
incluso la religión. Si yo lo estoy haciendo por vanagloria, se vuelve en un ídolo. Se trata de una esfera en la que el nombre de Cristo es visto con desagrado e incluso prohibido, excepto naturalmente como una formalidad vacía. Hablan de Cristo, pero como un ente ahí vacío, como alguien hay, y hasta toman frases de Cristo. Esta semana un señor muy prepotente del Ministerio de Educación nos va a dar una charla sobre la ley de infancia y adolescencia, la ley del menor y todo. Dijo, lo primero que les digo es no soy creyente. ¿Y por qué les digo esto? Porque voy a hablar de una palabra, de una parábola de Jesús, el de Nazaret. Y cogió la parábola y la incluyó en su charla, pero quiso decir, no soy creyente, ¿cierto? Pero lo que dice es muy bonito, ¿sí? Naturalmente es una formalidad vacía. Dice cosas muy bonitas, pero no más. Eso no tiene que ver conmigo. Es en resumen el mundo de la humanidad fuera de la esfera de la verdad, que es Jesucristo. En resumen, el mundo de la humanidad fuera de la esfera de la verdad. Ser amigo de este sistema es ser enemigo de Dios. Ahí sí lo entendemos. Fue este mundo, ese mundo creado de envidia, ¿sí o no? Porque ¿por qué crucificaron a Jesús? Si fueron los mismos religiosos de su época, fueron los del Sanedrín, Caifás y toda la corte de los grandes sumos sacerdotes y los fariseos y los maestros de la ley. Por envidia, porque es que este señor con esos harapos hace más cosas que nosotros. De hecho, mandan a Nicodemo y le dicen, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie haría las cosas que tú haces si yo no estuviera con él. No, pero este hombre, ¿y de dónde sacas tanta autoridad? Dinos, es que tú cómo vas a hacer más que nosotros. Nosotros llevamos años interpretando la ley. Fue este mundo el que crucificó al Señor de la vida y de la gloria. De hecho, fue este mundo religioso el que jugó el papel clave en darle muerte a Jesús. Cuán impensable que los creyentes quieran andar junto al mundo que dio muerte a su Salvador. Por esto se convierte el mundo en un opositor de Dios. ¿No lo han notado? Todo aquel que se aleja de Dios, después le critica. Y se vuelve un acérrimo contradictor. Mire que la persona que alguna vez estuvo en las cosas de Dios y se aleja de las cosas de Dios, se convierte en un enemigo de Dios, en un crítico, en un acérrimo contradictor. Y es que yo estuve en eso y yo conozco la Biblia y yo leí la Biblia y qué más a enseñar a mí y ustedes son esto y ustedes son esto y la iglesia es esto. Sí, es que el mundo, el que está en el mundo se vuelve enemigo de Dios. Eso lo dijo Santiago. Y por último, ya para cerrar, no lo voy a explicar, simplemente lo voy a leer. El versículo 5 dice, ¿o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios ama celosamente al Espíritu Santo que puso en nosotros, porque ese Espíritu Santo nos diferencia como hijos de Dios, no como hijos del mundo. Por eso lo ama celosamente, porque dice, esos son mis hijos y no pueden adulterar en el mundo. El Espíritu Santo a quien Dios hizo morar en nosotros no originará la codicia y los celos que provocan las luchas, más bien nos anhela con celo para que nos consagremos enteramente a Cristo. Es muy bonito esto. ¿Ah? Les vuelvo a leer esa parte. El Espíritu Santo, a quien Dios hizo morar en nosotros, no origina la codicia ni ninguno de estos otros vicios, ni los celos que provocan las luchas. Más bien nos anhela con ese celo para que nos consagremos enteramente a Cristo. Por eso Dios ama celosamente el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Usted cree que lo que Vladimir Putin está haciendo y lo que está haciendo Rusia es por amor a la gente que hay en Ucrania y que están siendo supuestamente por él aprisionados allá y los quiere liberar? ¿O por las ansias de poder? Y la respuesta del otro va a ser por las ansias de poder y el que más muestre los dientes. Y ya imagínense que dicen algunos conocedores del conflicto, que
Está en la situación que en este momento Vladimir Putin ya no puede echar para atrás la guerra, porque si se echa para atrás lo que está demostrando es debilidad y mostrar que no fue capaz. Entonces ya hay una situación de orgullo, así lo quiere hacer, ya no lo puede hacer. O sea, esto no se va a acabar en 2 minutos. Esta situación tiene unos tintes del mundo, de orgullo, de prepotencia. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas? De los malos deseos que están luchando en su interior. Y no solamente están por ese lado, están por el lado de acá, por el lado de acá, y ahí hay un montón de elementos que no me voy a poner, pues, ni me voy a meter en esto, pues, ¿cierto? Y ahí hay también algunas señales que hay que mirar con lupa, ¿cierto? Lo que está sucediendo, que tiene que ver con nosotros los cristianos, y que se ha escrito de todo esto que estamos viviendo en estos tiempos. Hay toda una profundidad escatológica en todo esto que está sucediendo, pero no me voy a detener en ello, lógicamente, en esta charla. Que Dios los bendiga y que aprendamos a luchar contra nuestro enemigo, la carne, los deseos, la concupiscencia. Y como lo dirá Pablo en los Romanos, yo no entiendo lo que pasa, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne que me tiene preso? Solamente Dios, por medio de Jesucristo su Hijo. Eso lo dice, vean Romanos 7, 14 y siguientes, para que vean ese conflicto de lo que estoy hablando, luchando en el interior del hombre. Y Pablo encuentra la respuesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias, te entregamos este resto de día y este resto de semana. Te pedimos perdón porque nos dejamos llevar por los deseos de la carne, la concupiscencia, por la envidia, los celos, por los deseos momentáneos de la vida, porque somos adúlteros, Señor, porque nos aferramos a un mundo que no te ama, a un sistema que te desecha, a un sistema al cual le estorbas, a un sistema que se ha vuelto en tu enemigo. Y nosotros hacemos amistad con ese sistema. Incluso elegimos personas de ese sistema y somos parte de ese sistema, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a ser cada día mejores personas, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén.